escuchando tu palabra. Señor, hoy queremos dejar en tus manos este tiempo, pidiendo que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que se mueva en medio de esta congregación y nos dé, Señor, entendimiento y revelación de tu palabra. De lo que hoy hablemos sea para darte gloria y honra a ti, Señor, y que siempre seas exaltado tú, Señor Jesús, que nosotros, Señor, no seamos, Señor, más que un motivo, Señor, usado por ti para hablarle a tu pueblo. Te damos la bienvenida, Señor, que tu voluntad se haga sobre nosotros. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 3. Vamos a leer de los versos del 1 al 23. Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23. Dice así la santa palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Gloria a Dios. ¿De cuál de estos son? Esa es la reflexión. ¿Qué efecto tiene en ti la palabra? Nos hemos preguntado muchas veces: ¿por qué no hay bendición en nuestra vida? ¿Por qué no hay madurez y crecimiento espiritual en nuestra vida, en nuestra congregación, en nuestros hijos?
Si la bendición ahí está, la sabiduría ahí está, el consejo ahí está, los misterios, dice la palabra, se nos han sido revelados a nosotros. Conocimiento que otros no conocen y no entienden, Jesús nos los ha revelado por medio de la palabra. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no entendemos el valor, ¿sí?, la profundidad de la palabra de Dios? Fíjense cómo nos dice aquí en el verso 11, dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios, ¿sí?, del reino de los cielos. Lo que tú tienes en la palabra de Dios, lo que tú tienes en la Biblia, no le es dado a cualquiera, sino únicamente a aquellos que tienen al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo en su corazón. Por eso mucha gente lee la palabra y no la entiende, porque la palabra de Dios es una palabra que se discierne espiritualmente. Y nosotros, como hijos de Dios, debiéramos ser ya seres espirituales y no seres materiales o carnales, porque la carnalidad es lo que nos aleja del entendimiento de la palabra. ¿Por qué dejamos de leer la Biblia? Por nuestros propios afanes, por nuestras propias necesidades, por nuestras propias preocupaciones, por nuestras propias ansiedades, ¿sí? Cuando que debería de haber sido al revés, que nos respaldemos en la palabra de Dios, buscando la sabiduría de Dios para poder enfrentar las situaciones por las que estamos cruzando y tener un crecimiento y una madurez especial que nos haga activar las bendiciones de Dios. Amén. Dice en la primera parte, ¿verdad?, el verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿sí?, viene el malo. ¿Quién es el malo? El demonio, dice, y la arrebata, ¿sí? Y lo poquito que ha quedado en el corazón de esa persona, el demonio, ¿sí? Son aquellos que van a la iglesia, ¿sí?, a mascar chicle, a dormir, a usar el celular, a pensar en qué va a hacer cuando sale de aquí, en qué va a comer, qué programa de televisión va a ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El demonio viene, ¿sí?, y le cierra el entendimiento y le roba la palabra. Y cuando decimos le roba la palabra, le está robando las bendiciones que Dios tiene para su vida. Por eso mucha gente, ¿sí?, puede oír miles de enseñanzas, miles de videos, de prédicas, y no se le queda nada. ¿Por qué? Porque su mente está en otro lado. Y lo poquito que sembró en su corazón, llega el demonio y se lo roba. ¿Y por qué pasa esto? Porque el Espíritu de Dios no está en él. Si el Espíritu de Dios estuviera en él, Satanás no tuviera ninguna autoridad sobre esa persona. Por eso, el hombre, la mujer que no entiende la palabra de Dios, ¿verdad?, es porque Satanás le ha enceguecido, le ha entenebrecido el entendimiento y no capta la palabra de Dios, ¿sí? Nos dice aquí este versículo que Satanás está en las iglesias, está dentro de las iglesias, si no, ¿cómo se nos roba, verdad? Y hay gente que su pensamiento está en muchas cosas, menos en lo que está viendo. Es más, leen un versículo, pasan al siguiente y ya se les olvidó el anterior. Así inmediatamente llega el demonio, ¡pum!, se lo roba, ¿sí? Por eso, cuando uno entra a una congregación o cuando uno entra a la lectura de la palabra, tiene que orar y pedir que el Señor esté con nosotros para que nos revele la palabra, ¿sí?,
y decirle: Satanás, no tienes parte ni suerte conmigo, porque lo que voy a leer es misterio del reino de Dios que me ha sido dado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es una gracia de Dios, el habernos revelado su palabra. El verso 20 dice: el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, ¿verdad? Sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estos son los hermanos que son emocionales, que son emotivos, ¿verdad? Que lloran, que se revuelcan, ¿verdad? Que hacen pactos, ¿verdad? Pero salen y su vida sigue igual. ¿Por qué? Porque fue emoción, no fue convicción, ¿sí? En Dios debe haber siempre una convicción, no una emoción. Las emociones son pasajeras. Las convicciones son decisiones que se toman y que afectan, ¿sí?, nuestro caminar, afectan nuestro desarrollo, afectan nuestras vidas, ¿no? Imagínense que en el trabajo, ¿no?, llegas y dices: hoy vengo emocionado, voy a trabajar mucho, ¿sí? No haces nada. ¿De qué te sirvió la emoción? No, voy a visitar, voy a hablar, voy a hacer esto, y llegas y mañana mejor, ¿no? No tengo otras cosas que hacer. Se acabó la emoción, ¿verdad? Pero el que llega decidido, llega actuando. Porque la decisión y la convicción nos lleva a la acción. ¿Sí? No nomás es emocionarse, ¿verdad? Ya voy a entrar a la universidad, qué padre, ¿no? También emocionante. El día que llegas, ojalá no haga clases hoy, ¿no? A mí se primero. Oye, para conocernos, ¿no? O sea, buena onda, ¿no? Se te pasó la emoción. No vas con la convicción de que dices: esto va a marcar mi vida, ¿verdad? El tomar la decisión de desplazarse, ¿verdad? Que no sea por emoción, sino que digas: voy a pasar toda mi vida así, como estemos, arrugados, viejos, adoloridos, achacosos, necios. Aquí voy a pasar mi vida. ¿Por qué? Porque lo guapo se nos quita, algunos los dilatamos mucho, ¿no? Pero lo guapo se nos quita, ¿verdad? Lo sexy también se quita, ¿verdad? Entonces, es una decisión. Por eso dice la palabra de Dios que el amor es una decisión. Entonces, aquí dice la palabra de Dios que muchos oyen con alegría, con gozo, ¿verdad? Más cuando son de los predicadores gritones, brincones, y que andan haciendo: ¡oh, qué padre, poderoso! Y salen y pasan su semana iguales, ¿no? Además, ¿saben de qué salen peleando? Porque uno quiere chilaquiles y otro quiere carnitas. Pues lárgate a los chilaquiles, no me largan. Entonces, lo que recibiste, uno quiere ver La Reina del Sur, otro quiere ver el debate. Motivo de divorcio, caso de agarrar el pescuezo. No se mete el hijo que quiere ver al Barça o al Real Madrid. Emociones, ¿verdad? ¿Y cuántas veces en las iglesias vemos que la gente se emociona tanto, hasta los nuevos, ¿no?, que quieren tomar a Cristo? Sí, pasan y se hincan y se arrepienten. No, yo también con esta, ¿verdad? ¿Y qué? Pasa la emoción y siguen en el mismo pecado, en la misma situación. ¿Por qué? Porque dice la palabra que creció sobre algo duro. El pedregal representa el corazón del hombre. ¿Sí? Cuando ustedes avientan una piedrita en algo que está blandito, está bofito, ¿hasta dónde se va la piedrita? Hasta abajo, ¿eh? Pero cuando la avientan sobre otra piedra, nomás rebota. Y eso es lo que pasa con los hombres, las personas de corazón duro, ¿verdad? De momento se emocionan, ¿verdad? Dicen: qué padre palabra, me impactó, tocó mi vida. Pero como no echó raíz, no la volvieron a meditar, no la volvieron a leer, no la volvieron a entender, se secó.
y volvieron los mismos pensamientos de antes, ¿verdad? Por eso dice, viene el problema, viene la aflicción, viene la angustia y borra el sentido de la palabra. ¿Cuántos conocen la parábola del grano de mostaza? ¿No la han oído? ¿No la han leído? Sí, hasta hay una canción, ¿no? Si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿sí? Se le diría a este monte, muévete, ¿sí? ¿Y cuántos vivimos por fe? Llega el satánico fin de mes, ¿sí? Recibo de luz, recibo del agua, Coppel, Sears, teléfono, cable, celular, empieza. ¿Dónde está tu fe? No, ahorita no tengo tiempo de ir a la iglesia, tengo que ir a buscar dinero. ¿Qué tal si lo consigues y te mueres y te lo roban? No sirve de nada. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Que reciben la palabra con gozo, pero vienen las situaciones personales y se olvidan de la palabra. Entonces vemos ya dos características, dos causas por las cuales la palabra de Dios no entra al hombre. Uno, llega el demonio y te la roba. Y la otra, el mismo hombre la desecha. ¿Sí? En el verso 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las, ¿qué dice? De sus riquezas ahogan la palabra y se hace no da fruto, ¿sí? Entonces fíjense cómo aquí habla de el afán, la ambición, ¿sí? La necesidad de tener, ¿sí? Y el amor. ¿Sí? Gentes que por no dejar su negocio, por no dejar sus actividades del domingo, dejan la palabra de Dios. ¿Dónde está su corazón? ¿Quién es su Dios? El dinero, ¿sí? El trabajo, ¿verdad? Lo que produce centavitos, ¿verdad? Entonces vemos cómo también la ambición hace que la palabra de Dios sea desechada, ¿verdad? Aquel que vive siempre pensando en cómo obtener dinero, en cómo resolver sus problemas económicos, nunca va a entregarle su corazón a Dios. Sí saben que uno de los grandes demonios que se han opuesto a Dios en el corazón del hombre es el Dios Mamón, que es el Dios del dinero, el Dios de la ambición, ¿sí? el Dios de las riquezas, ¿verdad? El primer Dios que hicieron en el desierto para alejar al pueblo de Dios, ¿de qué fue hecho? De oro, ¿sí? ¿Y de dónde salió ese oro? ¿Y de dónde salieron esas riquezas? Fíjense, los egipcios les dieron riquezas al pueblo de Israel, ¿sí o no? Sí, así es. ¿Y para qué se las dieron? Para que hicieran un becerro de oro. Qué triste, ¿no? ¿Es triste? Sí. ¿Cuántos de ustedes han alabado al becerro de oro para no venir a la iglesia? ¿Más triste? ¿O no? Así es. Y el que tiene su grado, qué triste, ¿verdad? Fíjense entonces, ¿sí? Las tres causas por las cuales, ¿sí? La palabra de Dios no impacta, no penetra en la vida del hombre, ¿sí? La primera, ¿cuál fue que dijimos? Se la roba Satanás. Se la roba.
se la roba Satanás. La segunda, el hombre la desecha. Y tercera, las riquezas, los afanes son los que quitan la palabra. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿sí? Estamos leyendo Mateo 13. Estaba viendo si no había una extra por ahí, pero no. Entonces, fíjense cómo a veces nos preguntamos, ¿verdad? Entre todos, ¿por qué no crezco espiritualmente? ¿Por qué me cuesta cada vez que quiero leer la palabra, me cuesta trabajo entender? ¿Por qué no tengo esa madurez para enfrentar y todavía mis emociones me ganan y grito, insulto y amenazo y aviento chanclazo ¿Por qué? Pues porque no has dejado que la palabra de Dios obre en tu vida. Y eso es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando entra a la vida del creyente, ¿sí? Voy a decir una palabra textualmente, ¿no? Desata las bendiciones, ¿sí? No que estén amarradas, atadas, sino me refiero que las suelta. ¿Por qué? Porque las bendiciones están latentes en la vida de cada uno de nosotros. Ahí están, ¿sí? Y son miles de bendiciones que Dios nos da en su palabra, que están al acecho de nosotros, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Deuteronomio, que nosotros no tenemos que buscar las bendiciones, ellas nos alcanzarán, ¿sí o no? Amén. Entonces, cuando tú estás orando y dices, Señor, bendíceme, te dice, pues yo te quiero bendecir, pero tú no te dejas. Me tienes a un lado, ¿verdad? Me tienes ignorado, ¿verdad? Menosprecias mi palabra. ¿Cuántas veces te he dado yo una palabra de bendición? Te he dado una profecía, te he dado una palabra de crecimiento, y tú dices, sí, recibo, pero no actúas. No activas tu fe en la palabra. Ahora, quiero entrar a algo muy importante. Vamos a Santiago, capítulo 1, verso 22. Y aquí es algo muy importante. ¿Ustedes saben quién fue el apóstol Santiago? Pues ni más ni menos que el hermano de Jesucristo. ¿Sí? Y Santiago no se llamaba Santiago, se llamaba Jacobo. ¿Sí? Nada más, ¿sí? Que en el griego, ¿sí? Jacobo decían Jacob, igual que en el judío. Entonces decían Carota da Jacob, San Jacob. Entonces San Jacob se convirtió en Santiago. Entonces, para que ustedes cuando lean el libro de Santiago entiendan que es el hermano de Jesús, el que no creía en Jesucristo, escribe esta carta. Fue el que le dijo, ¿y por qué no te vas a la fiesta y haces milagros allá con todos? ¿Por qué te escondes? Ven, ya muéstrate. ¿Sí? Y se burlaban de Jesucristo. Este es el hermano mayor de Jesucristo. Bueno, no sé si era mayor, pero era uno de los hermanos de Jesucristo. ¿Sí? Y fíjense cómo él, ¿sí? Cuando comprende, ¿sí? El misterio revelado en su corazón de que Jesucristo era no su hermano carnal, sino era el Hijo de Dios, él entiende entonces que todo lo que su hermano hablaba era de Dios. ¿Sí? ¿Por qué creyó Santiago en Jesucristo? Porque se activó su fe. Se activó su fe y su corazón cambió. ¿Sí? Y entendió y empieza a hablar de la fe. Y dice aquí en el capítulo 1, verso 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí?
¿Saben que lo peor que hay en una iglesia es un cristiano hipócrita con sí mismo? Porque pues nomás se engañan solo. Ante los ojos de los demás todo el mundo sabe el disfraz que trae. ¿Sí? Muchas veces, ¿qué te dicen? No, yo sí amo al Señor, ¿verdad? Yo le entrego mi corazón, y la gente dice, ay, hermano, pues vete en el espejo para que te conozcas, ¿no? Estás hablando de una persona que no eres tú. Pero fíjense cómo Santiago les dice, hay dos tipos de personas que siguen a Jesucristo. Los oidores, ¿y a dónde llegan esos? Ningún lado. Y los hacedores, que son los que están llenos de bendiciones. ¿Sí? ¿Cuántos quieren tener bendición en su vida? Entonces, ¿qué tenemos que ser? Hacedores de la palabra. ¿Sí? Hacedores de la palabra. ¿Sí? En Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, ¿sí?, es muerta, ¿qué dice? En sí misma. En sí misma, ¿sí? A veces decimos, tengo fe de que el Señor me va a sacar adelante, pero no te mueves para nada. ¿Sí? O los que nosotros llamamos los oradores eternos, ¿no? Para todo oran, pero no mueven un dedo. ¿Sí? Hermano, ¿cómo ves? Vamos a cambiarnos de lugar. Vamos a orar, ¿no? Hoy tengo 2 años orando, ¿no? Mejor vamos a comprar periódico, vamos a buscar un lugar, ¿no? Oye, ¿cuándo te vas a casar? 5 orando. No tienes 25 años de novio. Ya, ¿no? Actúa, ¿no? ¿Y qué dice? ¿De qué te sirve lo que tú dices que tienes fe? Si no haces nada, si no te mueves, ¿verdad? O los que se pasan orando su vida en la banqueta, ¿no? Que les decimos, ahí están sentaditos orando. Y ya llevo 40 días de ayuno. Y dice, pues levántate, anda, Lázaro. Entonces dice, si tú no activas la palabra de Dios, tu fe es vana. Dices tener fe y eres un engañador de ti mismo. Es bien triste, ¿verdad? Pero cuando la gente empieza a actuar, ¿verdad? Además, les recomiendo que busquen en el YouTube. Son una serie de filmaciones, se llama Construcción de la Iglesia Cristiana en San Cristóbal de las Casas. Esa es una lección de fe. Un pastor joven, ¿sí?, chiapaneco, que llegó y vio un terreno en un cerro. Y llegó y le dio vueltas, ¿verdad? Y dijo, Señor, aquí voy a construir tu iglesia. No tenía iglesia, no tenía congregación, no tenía nadie, sus hermanos que le decían esto, se le botó la cinta, ¿no? Y luego en San Cristóbal de las Casas, que pues es el lugar más difícil para el evangelio, ¿no? Pues la construyó, ¿no? Es una de las iglesias más grandes, ¿sí?, de México. Y él se fue orando, y casa donde iba, oraba y le pedía a Dios que la gente se convirtiera. Y ustedes quieren ver ese testimonio, busquen. Eso es tener fe. ¿Sí? Un milagro que yo sí se los puedo testificar, un hermano allá en el desierto de San Luis Potosí, en el altiplano. A él le puso el Señor que tenía que ir a visitar los ranchos del altiplano. Él vive en Matehuala. Bueno, él vivía en Dallas, Texas, pero Dios le dijo que regresara a Matehuala porque le tenía un encargo. Entonces imagínense, digo, pues de Dallas, Texas a Matehuala como que hay un poquito de diferencia, ¿no? Matehuala, yo creo que está del tamaño de Silao, una cosita así, pero está así desperdigada para todos lados.
y tú cruzas la carretera y nomás ves desierto, ¿no? No hay nada, entonces no se compara a Dallas con Matehuala, pero ahí recibió el llamado, pero regresa a Matehuala porque se voy a hacer un encargo en contra de la familia, la esposa, ¿verdad? No era la ayuda idónea, era la doña, ¿verdad? Entonces imagínense la señora que tiene, ¿sabes qué? Tengo una sorpresa, ¿no? Vamos a dejar Dallas, ¿no? ¿Cierto? Ay, a Nueva York, no, a Matehuala. Pues estás loco, ¿no? Aguante peor. Entonces llegó él a Matehuala y el Señor le dijo, empieza a visitar los ranchos. Y entonces yo no conozco a nadie en los ranchos, no sé ni dónde son. Voy a visitar. Entonces dijo que él se trajo su carrito de Estados Unidos, ¿verdad? Y que pues agarró un mapa y dijo, pues a ver, voy a este rancho, ¿no? Por así está la iglesia, el refugio. Nuevo León, está en la frontera con el estado de Nuevo León. Son como hora y media, 2 horas de camino. Entonces ahí fue en su carro, ¿verdad? Y a visitar gentes casa por casa, y se presentaba, muchos lo rechazaron, no por allá, ¿verdad? Otros le abrieron la puerta. Y al paso del tiempo dijo, Señor, pues yo estoy cumpliendo, pero ya me eché mi carro. Ya más falta que se desbarate la brecha, ¿no? Que dijo, sigue. Digo, Señor, pero el día que se truene mi carro, ¿cómo? Me voy a ir para allá. Y que lo único que dijo el Señor fue, sigue. Dice, bueno. Pues un domingo se fue al refugio, hizo su cultito en un lugar que le había prestado, y llegó un hermano y le dijo, oiga, ¿usted es el pastor de aquí? Dijo, sí, pues quiero hablar con usted. Que le dijo, sí, ¿cómo no? ¿De qué se trata? No, quiero hablar con usted a solas. Dice, ya se me aventó el ranchero difícil. Y que toda la prédica le empezó a orar, Señor, entiéndeme, ¿qué me quiere hacer este hombre? ¿No? Ni para dónde correr, ¿no? Y que le diga a varios hermanos, no se vayan, quiero hablar con ustedes un ratito, sí, porque se quedaron peladones, ¿no? Y que pues él le dio vueltas y vueltas a la prédica y dice, no se iba, hermano, y ahí estaba, sentado atrás, nomás se me quedaba bien, y dice, ay Señor, manda tu fuego, y manda tus ángeles, y qué me quiere hacer este canijo, ¿verdad? Y dice, pues ni modo, pues ya acabé, y dice, pues ahora sí, ¿qué se me hace? Y dice, ¿usted está a gusto aquí donde está? Y dijo, pues bueno, aquí hay gusto. Dice, pues yo no estoy a gusto. Dice, yo soy dueño de casi todo esto. Dice, y no sé si este terreno es mío. Dice, yo no lo quiero aquí. Dice, hermano, pero entonces son muy buenos. No, si le voy a regalar el terreno que está aquí atrás. ¿Sí? 2 hectáreas. Dice, y tengo una camioneta, dice, y yo la uso para mis borracheras, pues le voy a dar el sermón. Para 15 personas. Les dio el terreno y les dio la camioneta. Y les dijo a los de cuando, a ver, todos ustedes aman a Jesucristo, sí, pues éntrenle para construir la casa. Yo empiezo, ahí están 30,000 pesos. Eso es andar por fe. Imagínense que el Señor le hubiera hecho caso y se lo lleva, ¿no? No le da nada. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si la palabra de Dios dice que hay una bendición en nosotros, tenemos que tomarla, ¿sí? Entenderla, ¿verdad? Por eso dice aquí Santiago, no nomás es que creas, sino que actúes, ¿sí? Vive la palabra, atrévete a vivir en el plano espiritual, atrévete a creerle a Dios, no nada más creer en Dios, sino creerle a Dios. Eso activa tu vida, activa así tu relación espiritual con el Espíritu Santo y las bendiciones empiezan a llegar. No tenemos que orar por las bendiciones porque esas ya las tenemos.
Simplemente decir, Señor, tomo tu bendición, ¿qué tengo que hacer? Y vivir bajo eso, ¿verdad? Vamos a Santiago 1:6. Dice, desde el 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pues vamos a ver, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Dice, pero, pida, ¿con qué? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Miren, hermanos, la duda siempre va tomada de la mano de la cobardía, del temor, ¿sí o no? Si no resulta, y si me meto en una broncota, y si esto no es como yo pienso, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Sí? Le hace más caso al temor que a la fe. ¿Sí o no? La gente busca más meter en su vida temor que vivir por fe. Por eso dice la palabra, cuando le pidas a Dios algo, se lo estás pidiendo al Dios que todo lo puede. ¿Por qué dudas? ¿Sí? No se lo estás pidiendo al Peje, ni a Peña, ni a Trump. Se lo estás pidiendo al Todopoderoso. Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Porque siempre te va a engañar, te va a prometer cosas y nunca te las va a cumplir, ¿verdad? Yo todavía estoy esperando los 4 terrenos que me iban a dar los 4 candidatos anteriores. Ni una silla llegaba. No me se acuerdan de mí, yo creo, ¿verdad? Pero lo que Dios me dice que va a haber, va a haber. ¿Sí? Lo que Dios dice que va a proveer, lo va a proveer. Tenemos que vivir nosotros, ¿sí? Creyendo que todo lo que Dios dice es cierto. Esa es su palabra. Esa es su palabra. No tenemos que dudar en nada, ¿sí? Dice, porque el que duda siempre es inconstante. ¿Sí? Todos sus caminos son inconstantes, ¿sí? Es el que dice, a ver, vamos a pensar, vamos a analizar. No analices nada, Dios no se analiza. O le entras o no le entras y se acabó. Por eso vas a orar, por eso vas a esperar la respuesta de Dios en tu vida, ¿verdad? ¿Quién quiere analizar la mente de Cristo, o el corazón, o el propósito, o los planes, o los fines de Dios? ¿Verdad? Es que hay que ser realista. Soy realista, tengo un Dios real. ¿Sí o no? Yo tengo un Dios real. ¿Verdad? Y cuando Él dice sí, ¿qué es? Sí. Y cuando dice no, es no. ¿Verdad? Por eso dice la Biblia que Jesús es el sí y el amén. Si Él te dice que no y tú le entras, pues atente a las consecuencias, ¿verdad? No le eches la culpa a Dios. Eres tú, ¿verdad? Y si ves que las cosas no llegan, tampoco le eches la culpa a Dios, es porque tú no te has movido, porque te has estado manejando en el aspecto del temor, de la inseguridad, ¿verdad? De la falta de fe. Vamos a Hebreos 11. Verso 6, Hebreos 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. ¿Sí? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? ¿Ustedes creen que Dios tiene algo bueno para su vida? Amén. Glorifica a Dios. ¿Sí? Debes de creerlo, porque de Él viene el galardón, viene el premio, viene la corona, viene la victoria, ¿sí? Y la desconfianza en Dios no lo agrada, ¿verdad?
Imagínense las personas que adoran imágenes, ¿no? Pues le rezan a este y si no funciona, pues está este, y si no funciona, pues está este, y si no funciona, pues me hago la niña. ¿No? O ya de último, pues me voy con la niña, ¿no? ¿Quién es la niña, no? La muerte, ¿no? Y tengo un santo o una santa o una virgen para cada tipo de cosas, ¿no? Esta es la de las cosas imposibles, la de los dolores musculares, la de la diarrea, la de... Y ahí va, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Yo tengo uno solo, que no falla. Y tengo uno solo que dio su vida por mí, y que no está hecho por manos de hombre, sino que el hombre está hecho por manos de Dios. ¿Sí? Y el creador de todo el universo es el que va a resolver mis problemas. Es al que yo voy a buscar. Amén. Gloria a Dios. Es lo que tenemos nosotros que entender, que esa es la fe. ¿Sí? El depender de Dios. Es decir, Señor, yo creo que todo lo que tú dices es para mí. Y que tengo que activarme, tengo que moverme, tengo que empezar a meterme en tu palabra. ¿Por qué? Porque tú me dijiste que los misterios del reino de Dios me han sido dados. Y quiero entenderlos. Yo les puedo decir algo, y ahorita lo vamos a aclarar. Si yo les preguntara a ustedes cuántos misterios del reino de Dios conocen, ¿cuántos me dirían? Y ahorita que se los digo a decir, yo ya me lo sabía. Pero no los han entendido. Porque leemos este versículo, ¿eh? Los misterios del reino de Dios nos han sido dados. ¡Qué padre! ¿Ya te los dieron? Sí, a ver, dime. O es como el que habla de las bienaventuranzas. A ver, dime las bienaventuranzas. A ver, dime los frutos del Espíritu. Bueno, ya más barato los 10 mandamientos. Y me dicen los católicos, no me dicen los de la Biblia. Además. ¿No? Entonces, ¿los tienes o no los tienes? ¿Los tienes en la mano? ¿Sí? ¿Los tienes en la mano? Entonces, nosotros debemos de entender, ¿sí?, que nosotros, para agradar a Dios, debemos de tener fe en lo que todo nos dice es real. ¿Y qué es lo que nos dice? Su palabra. Su palabra, ¿sí? Vamos a San Juan, capítulo 1. ¿Están contentos? Amén. ¿Qué dice San Juan 1, verso 1? ¿Y ese no es un misterio de Dios? Él tiene ya un misterio revelado. ¿Y qué es el verbo? Es la palabra. Entonces, otro misterio es que la palabra de Dios es Jesucristo. ¿Todos lo tienen o no lo tienen? Se dice que hay muchos misterios que Dios nos los da y nos ha sido. Necesito discipulado por los misterios del reino. No, a lo mejor lee tu Biblia. Quítate la venda. ¿Sí? Fíjense qué hermoso, dice. El primer misterio que existe es que Dios habló. Y la palabra de Dios se hizo hombre. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Entonces, cuando yo hablo de que desechas la palabra de Dios, ¿a quién estás desechando? A Jesucristo. Porque mucha gente se encierra y dice, la palabra de Dios es la Biblia. No, la Biblia es la transcripción de las ideas de Cristo y de Dios en el mundo. La palabra de Dios es Dios mismo. Jesucristo dijo, yo no hablo nada de mí, sino de lo que oigo hablar al Padre. Es un misterio, ¿no? Ya lo conoces, ya tienes otra cosa. Es otro misterio, ¿sí o no? Y conforme tú vas entendiendo
leyendo la Biblia, vas entendiendo todo lo que Dios te está revelando, que a otros no se los revela. Y que aun cuando lo tienen, porque su pensamiento y su entendimiento está enceguecido por este mundo, no lo entiende. Pero nosotros que tenemos ya el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, los debemos ir entendiendo fácilmente uno por uno. ¿Sí? Fíjense. La palabra de Dios trae salvación y vida eterna. Es un misterio. ¿Sí o no? Ya te ha sido revelado. ¿Trae sanidad? Es otro misterio. Ya ha sido revelado. ¿Cuántas veces has orado por un enfermo? Entonces has actuado en el misterio de Dios, ¿sí o no? Entonces sí lo conoces. La palabra de Dios trae liberación. Es otro misterio. ¿Es efectivo o no? Tiene la revelación de que la palabra de Dios libera, ¿no? La palabra de Dios te revela las cosas ocultas de la gente y aún las tuyas mismas. Es un misterio, ¿sí o no? O dime qué otra palabra revela la personalidad de la gente. Entonces estás conociendo los misterios del reino. La palabra de Dios te da conocimiento de la relación entre Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Es un misterio, ¿sí o no? Y tú lo conoces, ¿sí? ¿Cuántos conocen de la Trinidad? ¿Saben quién es la Trinidad? Les ha sido revelado, ¿sí o no? ¿A cuántos se les ha revelado que somos templos de Dios? Es otro misterio. Fíjense cuántas cosas sabemos y ustedes no me dijeron una. ¿Por qué? Porque los tenemos todavía, ¿sí?, en el intelecto, no en el espíritu. O sea, los queremos procesar. Entonces, cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de la voluntad de Dios, de los pensamientos de Dios, de los propósitos de Dios, ¿sí?, que nos están siendo revelados a cada uno, ¿sí? Si ustedes conocen o han estudiado un poquito, ¿qué le pasó al carácter del apóstol Pedro? De cómo era y cómo terminó. Fíjense, Pedro era bien atrabancado, impulsivo, violento, necio, ¿verdad?, de todo. Y así anduvo con Jesucristo, ¿sí o no? Y oía y brincaba y decía y hasta quiso regañar a Jesús y todo, ¿verdad? Y cuando Jesucristo falleció, ¿qué fue lo primero que hizo Pedro? Se regresó a pescar. Dijo, pues ya se acabó. Regresamos a lo mismo, ¿no? Estuvo muy padre, ¿no? 3 años de vacaciones con el Señor y todo, pero hay que ser realistas, ya se acabó. Pero cuando recibe el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Se le revela todo lo que había oído de Jesucristo y lo entendió. Por eso cuando Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén, no me vayan a ningún lado, hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y recibirán poder para que sean mis testigos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús empezó a sembrar en ellos y en otros discípulos su palabra. ¿Sí? Por eso la parábola del sembrador se las aclara a sus discípulos y a ustedes les estoy diciendo. Aquellos no entienden, pero a ustedes les estoy revelando esto. ¿Sí? Que lo van a entender cuando venga la revelación del Espíritu Santo sobre ustedes. Y a partir de ahí, ¿qué sucedió? La vida de todos ellos fue transformada completamente.
transformada completamente, ¿verdad? En la historia del apóstol Pablo, ¿verdad?, de Saulo, él era un convencido de su religión, era celoso de sus tradiciones, tenía poder, tenía conocimiento. Él decía, esos son sectas, ¿sí? Esos son ignorantes, son blasfemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el conocimiento ese yo lo tengo. Estuve entre los pies de Gamaliel, dijo, ¿verdad? El más crudo ahí de los viejitos del Sanedrín, ¿verdad? Y a ver qué me van a enseñar esta hora de pescadores, cobradores de impuestos, prostitutas. ¿Qué me van a enseñar, verdad? ¿Y qué dijo el Señor? Espérame tantito, que yo te me revele. ¿Y qué sucede cuando Jesucristo se le revela? ¿Sí? Dice que él quedó ciego. ¿Qué significaba que Pablo quedara ciego? Que su conocimiento, ¿sí?, le había enceguecido. ¿Sí? No tenía fe, no tenía revelación. Y cuando le mandan a Ananías, que le dice Jesús, Ananías, ve con Saulo y ponle la mano, y Señor, pero sí sabes el que se revela. Entonces es el pelito que nos correteaba. Y se ve porque instrumento útil me es este. Yo me imagino a Ananías, ¿no? ¿Será de Dios? ¿Será del diablo? Pero es Pablo. Y yo creo que cuando tocó sacó así primero la cabeza. Ah, sí está ciego, ¿no? Cuando no me cacha. ¿Y qué hizo? Obedeció la palabra, que dice, le impuso la mano, lloró, ¿y qué le cayeron de los ojos? Escamas. ¿Sí? ¿Ustedes alguna vez han tocado una piel de serpiente? ¿Dónde tienen? Escamas. Era el demonio que lo tenía enceguecido. En cuanto cayeron las escamas, el corazón de Pablo cambió total y radicalmente. ¿Por qué? Porque le fue revelada la palabra de Dios. Él decía con los apóstoles, yo nunca anduve con Cristo. Dice, ni nunca acudí a un discipulado con ellos, sino todo lo que yo sé, todo lo que yo hablo, Jesucristo mismo me lo reveló. ¿Cómo se lo reveló? Con la palabra. Con la palabra. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, estamos teniendo la revelación de los misterios del reino de los cielos. Por eso no tenemos que hacer menos la lectura de la Biblia, no tenemos por qué despreciarla ni ponerla así como cuando ahí tengo tiempo, ¿verdad? O cuando tengo ganas de dormir, pues ya la leo y en el tercer versículo me quedo dormido. No, sino que es mi alimento, porque voy a recibir la sabiduría de Dios. Dios me va a hablar, ¿sí? Cuando tú lees la palabra, Dios te habla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para crecer y madurar y recibir bendiciones? Ser hacedores de la palabra. Y para ser hacedores de la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la palabra. ¿Sí? Dile a quien tienes ahí a un lado atrás, necesitas conocer la palabra. ¿Sí? Por eso estás como estás. Por eso estamos como estamos. La palabra nos transforma, nos cambia, nos limpia, nos libera, nos salva, nos da vida eterna, nos revela, nos da doctrina, nos santifica. ¿Qué cosa no puede hacer la palabra? Y les vuelvo a repetir, no me refiero a la letra, sino a Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos, estamos oyendo la voz de Cristo. Y cuando oímos la voz de Cristo, estamos oyendo lo que el Padre le dijo que nos dijera. ¿No es una bendición eso? Sí, amén. Es para darle gloria a Dios, ¿sí o no?
Entonces, nosotros, quiero ir terminando con esto, vamos a Romanos 10, verso 17. Dice, así que la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír es la palabra de Dios, ¿sí? Si yo parafraseara esto diría que mi fe viene por el oír a Cristo hablando a mi espíritu. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces ahora entienden el poder de la palabra, entienden la necesidad de la Biblia, entienden el regalo, el tesoro, la gracia de haber tenido una Biblia en la mano. ¿Sí? No es un papel con letras, es Cristo mismo hablándonos. Y cuando oímos la voz de Cristo, oímos la voz del Padre. Y es el Espíritu Santo el que nos revela el misterio de lo que estamos leyendo. ¿A poco no es bien hermoso eso? Entonces ahora cuando la lea van a entender cada cosa que lean. Este es un misterio del cielo, que Dios me lo está dando. Es un misterio, ¿verdad? Que Dios me lo está dando. Y que otros lo leen y dicen, no lo entiendo, esto no es posible. Eso crees tú, ¿verdad? Pero es posible porque el Dios de lo imposible lo está haciendo. Y si nosotros vivimos por fe, pero actuamos, las riquezas del cielo espirituales van a venir sobre nosotros. Y cuando las riquezas espirituales vienen sobre tu vida, lo material viene atrasito. Viene atrasito. Si tú antes de actuar oras y tienes fe, la acción produce frutos. Lo acabamos de leer. ¿Sí? Dice, aquel que recibió la semilla y la sembró en buena tierra, dice, todo lo que practique va a dar frutos. ¿Sí? Y dice, unos van a ser al 100, otros van a ser al 60, otros van a ser al 30. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos capacitados para recibir todo al 100%. Hay gente que recibe la bendición y la convierte en maldición. ¿Por qué? Porque pone la bendición antes que a Dios. Es que me está yendo tan bien en el trabajo que ya no puedo ir ni los domingos a la iglesia. Amén. Y dice, a ver, entonces, ¿qué hizo daño la bendición? ¿Verdad? ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a preferir? ¿Que sigas en tu negocio o que sigas en la iglesia? No te la va a quitar porque el dueño de la bendición es el Señor. ¿Verdad? Los hijos también, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos oído de gente cristiana que tiene un montón de años en la iglesia y sus hijos andan perdidos? ¿Usted cree que es el plan de Dios? Es porque les dieron más importancia a los hijos. Cuando los hijos les dan permiso, o cuando los hijos tienen ganas, ¿verdad? Cuando que Dios dio la autoridad a los padres sobre los hijos mientras vivan contigo, ¿sí o no? Pero a ver, diles, vámonos de algo. Sí, papá, uy, es el mejor papá del mundo, ¿no? Dijo, vamos a oír música de los Rolling, ¿no? Pues tomamos unas, las bebidas aquí, enchiladas. No, es que venían para el calor. Bueno, cualquier de sabor. ¿Caribe Cooler? Ándale, unos Caribe Cooler. No tienes, no me emborrachan. ¿Qué vamos a pagar? Sí, ¿no? Qué padres, papás, ¿no? Pues vamos a la iglesia. Ay, pues ¿qué van a decir mis padres? No les compres, y menos que les compres un pandero. ¿Se acuerdan cuando venía Carlitos?
¿Sí? ¿Qué traía Carlitos en su mochila? Pandero y su bandero. Traía una bandera del Espíritu Santo y un pandero. Y había necesidad de decirle, párate a danzar. ¿Saben por qué? Porque él traía el Espíritu de Dios. Sí, no. Pero ¿y los demás? Como luego les decía, como pocas amaestradas, ¿no? Acababa que las seguían aplaudiendo. Y el otro Carlito se ponía a todo lo que daba. ¿Por qué? Porque traía el gozo del Señor en su corazón. Y hasta contagiaba, ¿a poco no? Y lloraba. Y oraba bien tremendo, ¿verdad? Eso es el ejemplo de creer en el Señor y tener fe de que Dios está con él. Entonces quiero terminar. Si no has recibido bendición en tu vida, si no has recibido madurez espiritual y crecimiento, si no has entendido lo que Dios te ha revelado en misterios del reino de los cielos, ¿sí? Es porque te has alejado de Él. Y has puesto tu corazón en las cosas de este mundo, ¿sí? Que por más que hagas te vas a morir. Todos vamos a morir. A lo mejor ni las completas, a lo mejor ni las cumples, ¿sí? Pero si vas a cumplir aquí, ya no cumplir allá. Mejor es primero cumplir allá y Dios hará que se cumplan las de aquí. No cambien las prioridades. Aliméntate con la palabra de Dios y dale gloria y honra al único que la merece, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Vamos a dar un aplauso.